Después de cierto tiempo, Dios probó la fe de Abraham y le dijo: toma a tu hijo, el único que tienes y el que tanto amas. Y ve a la región de Moría. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y cortó leña para su holocausto, y ensilló su asno. Junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al llegar ahí, Abraham le dijo a sus criados: quédense aquí, el muchacho y yo seguiremos adelante y adoraremos. ¿Qué es la adoración? La adoración es reconocer la grandeza de Dios y no buscar la nuestra. ¿Quién se lleva la gloria? ¿Quién se lleva el crédito? La adoración es rendir nuestra voluntad, no imponerla. Nos preguntamos: ¿podemos ceder? ¿Nos podemos rendir? La adoración es depender de Dios, no de nuestras fuerzas. ¿Qué entonces nos debilita? ¿Qué entonces nos distrae? La adoración es obediencia, sumisión, rendición, sacrificio y entrega. Ven, adoremos. Adoremos al único que libera nuestra mente y restaura nuestras fuerzas. Adoremos al único que sana nuestro cuerpo y sana nuestra alma. Adoremos a nuestra única esperanza. ¿Quién es Él? Él es el Ser Supremo, el Creador, soberano sobre todo lo que es. Él es perfecto en poder, bondad y sabiduría. El Señor le dijo a Abraham: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente
naciones reconocen hoy, digno tú eres. Yeah. Solo tú me impresionas. Yeah. Impresionante y digno. Solo ante ti toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres digno, 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 eternamente digno. Mi amado es impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Él es el que te corona de favor y misericordia. Él es el que te redimió y te hizo rey y sacerdote. Él te ha dado corona en lugar de ceniza. Él te ha dado manto de alabanza en vez de luto. Un nuevo cántico en tus labios en vez de espíritu angustiado. Pero así como los 24 ancianos en el cielo, cuando ven al que está sentado en el trono, arrojan sus coronas delante de él. Que puedas tomar un minuto ahí donde estás y decir: Señor, yo reconozco que todo viene de ti y todo vuelve a ti. La corona que me diste, necesito darte, entregarte y reconocerte. Muchos dolores de cabeza que tenemos es por retener mucho tiempo la corona que Él nos dio. No dejes que tu corona se caiga en los pies de quien no debe. No dejes que tu corona se caiga delante de otros, que no sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Diga: yo solo me inclino ante ti. Nadie me perdona como tú. Nadie me abraza como tú. Nadie me acepta como tú. Destruyendo todo rechazo desde la raíz. Toda amargura se transforma en amor, 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 amor. Mientras nos inclinamos ante ti, Rey, 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 reconocemos tu majestad en este lugar. Y no nos queda otra opción, Señor. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Las cosas viejas han pasado, todo se hace nuevo en tu presencia. Me inclino ante ti. Tú eres digno eternamente. Aleluya. Aleluya. Digno. Tú mereces todo. Tú mereces todo, 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 todo. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, yeah, sea la honra y
Hola, ¿qué tal a todos mis amigos? Dios los bendiga. ¿Cómo están? Mi nombre es Jonathan Gallardo. Bueno, es un placer estar acompañándolos esta hermosa mañana a todos ustedes. Les deseo que Dios les bendiga grandemente. Le mando un saludo muy especial a mis hermanos de la congregación de la Comunidad Cristiana de Crecimiento, en especial al pastor Pablo Vázquez, a todos sus líderes, por la oportunidad, la invitación que he recibido de su parte para compartir la reflexión de la palabra en esta mañana. Les deseo, mis amados, que donde se encuentren en este momento, mandarles un saludo muy fraternal de parte de Dios. Sé que estamos desde casa, sé que estamos viviendo un tiempo un poco diferente. Sin embargo, desde nuestros lugares, yo también me encuentro desde casa, trataremos de encontrar en la palabra del Señor lo que Dios quiera enseñarnos en esta mañana. Amén. Así que le invito a que se ponga cómodo, que podamos establecer un tiempo de la palabra del Señor en armonía, como nos lo recomienda la palabra del Señor. Amén. Bueno, vamos a dar inicio, no sin antes invitarle a que hagamos una oración para que Dios pueda estar acompañándonos y sea Él el que hable a nuestras vidas en esta mañana. Amén. Le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por la palabra que va a ser compartida, por esta reflexión de la palabra que has puesto en nuestros corazones. Te pido, Señor, de que pueda hacerse una realidad. Háblanos a nuestro corazón, ayúdanos a entender tu palabra, a ponerla en práctica, a creer en ella. Quiero pedirte por cada integrante de esta congregación, por cada integrante, por cada miembro de la iglesia, para que tú, Señor, tomes el control de sus vidas, para que tú, Señor, nos uses, Señor, en medio de este tiempo y puedas hablar a nuestro corazón, a nuestras vidas y podamos confiar eternamente para siempre en ti, Señor. Tú, Señor, eres quien tiene el control de toda situación. Por eso hoy venimos ante tu reino, Señor, ante tu trono, para darte la mejor adoración, que es nuestra obediencia y nuestra confianza. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchísimas gracias, bendito Dios, y te pido, bendito Dios, que nos permitas compartir este tiempo y que sea de mucha importancia, relevancia y sustancial para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, como les decía, pues quiero compartirles un fragmento de la palabra, y es una corta reflexión al cual he titulado Adoración en tiempos de pandemia. Adoración en tiempo de pandemia. Hablar de adoración es muy bonito, porque la esencia de todo hijo de Dios siempre será la adoración a su Creador, a su Padre Celestial. Sin embargo, siempre hemos interpretado mal o en sentido incorrecto la adoración. Por lo general creemos que la adoración es un ritual que se realiza en honor a Dios, o pretendemos ver la adoración como una actividad o acción que hago a Dios. Pero realmente tiene un significado mucho más profundo y a la vez mucho más sencillo de entender lo que tiene que ver con la adoración. ¿Saben? La Biblia dice en el Evangelio según San Juan, yo quiero que si tienes la palabra del Señor allí, vamos a leerlo. Evangelio de Juan, el capítulo 4, el versículo 23 y 24 dice: más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Saben? Lo maravilloso del asunto, o lo importante del asunto, es que podemos entender de que es Dios quien está buscando estos adoradores, ¿no? Y cuando leo yo en la palabra que Dios es el que está en búsqueda de los adoradores, puedo entender de que en ocasiones muy poco le adoramos, ¿saben? Para que Dios tenga que buscar los adoradores, podemos entender de que es difícil llegar a tener una completa adoración a Dios. Ahora, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y saben que la Biblia dice, acabamos de leerlo, dice que llegará la hora y el día en que este tipo de adoradores aparezcan, ¿sí? Llegará el momento en que
a cada momento de nosotros, de nuestras vidas, llegará un momento en el que tendremos una adoración realmente como Dios quiere que la tengamos. Esto nos da a entender que la adoración que estamos acostumbrados a hacer quizás sea equivocada o no es la que Dios espera de nosotros. La pregunta con la cual iniciamos en este momento es, entonces, ¿cuál es la adoración que Dios espera de nosotros? Quiero que te hagas esta pregunta, quiero que le preguntes a la persona que tengas a tu lado en este momento, ¿cuál es la adoración que Dios espera de nosotros? Y quizás ahorita en esta transmisión en vivo trata de comentarnos, dejarnos un comentario de lo que pienses. ¿Cuál crees que es la adoración que Dios espera de nosotros? El tema que he elegido para esta reflexión, como se los indiqué, es la adoración en tiempo de pandemia. No solo porque estamos en medio de una pandemia mundial, sino porque la verdadera adoración siempre estará ligada a una situación difícil. Atención, mis hermanos. La adoración verdadera siempre estará ligada a una situación difícil para la vida del ser humano. Y de seguro, en la historia del ser humano, siempre ha habido dificultades, enfermedades, guerras, aflicciones. El mismo Señor Jesús nos lo advirtió, ¿no? En este mundo tendrán aflicciones. Yo creo que es una de las promesas más evidentes de los cuales durante el tiempo de la vida de la tierra, de la vida del ser humano, se ha podido comprobar. Saben, en medio de la historia del ser humano ha habido dificultades, ha habido guerras, ha habido enfermedades. Jesucristo mismo nos lo advirtió, en medio de este mundo tendríamos aflicciones. Por ende, la pregunta a cuál es la adoración que Dios espera de nosotros, sin lugar a dudas, es una adoración inesperada, es una adoración ilógica, es una adoración difícil de entender. Entonces, quiero que empecemos teniendo claro que la adoración que Dios espera de nosotros es difícil de entender. Y como es difícil de entender, pues también será un poco difícil de explicar. Sin embargo, a través de la palabra vamos a tener una especie de panorama un poco más claro para entender cómo es lo que Dios quiere o qué Dios quiere en nosotros que sea la adoración. Amén. En la Biblia siempre encontramos situaciones en las que hombres y mujeres de Dios adoraron en tiempos difíciles. Tal es el caso del pueblo de Israel en Egipto, en medio de su, digamos, de su hostigación, de su esclavitud. Ellos decidieron confiar en Dios, teñir de sangre los dinteles de sus marcos de las puertas, para que sus primogénitos no murieran, por ejemplo. También podríamos tener en cuenta el ayuno de Esther de Cilicio que hizo para que el pueblo de Israel no cayera en manos del malvado Amán, o cuando Daniel y sus amigos fueron despojados de sus tierras, de sus familias, o fueron despojados de sus sueños, y decidieron seguir obedeciendo y no contaminarse con la comida del rey ni con las costumbres o actividades paganas que ellos practicaban. Y podríamos seguir dando ejemplo a lo largo de la palabra de qué es una adoración inesperada, ¿sí? Pero llegaríamos a la misma conclusión de que la adoración a Dios es la que espera tu confianza en medio de la desesperanza. La adoración a Dios es la obediencia en medio de los malos resultados. Recuerda entonces lo siguiente: la adoración a Dios significa confianza y significa obediencia. Mi querido hermano que me escuchas, en este punto de esta reflexión quiero que empecemos entendiendo que la verdadera adoración siempre va a ser nuestra confianza en Dios, siempre va a ser nuestra obediencia a Dios. Quizás uno de los textos más maravillosos y complejos y uno de los textos más famosos en la palabra de Dios, sin lugar a dudas, es el Salmo 91. Y pareciera que en el Salmo 91 Dios dejará una serie de indicaciones para poder contemplar qué realmente es la adoración que Él espera de nosotros en medio de estas circunstancias. En el Salmo 91 podemos encontrar uno de los relatos o un texto muy importante que nos puede aclarar un poco lo que es la adoración que Dios espera de nosotros. Hay 5 puntos importantes de los cuales durante el texto son recomendaciones
que Dios quiere que nosotros tengamos para poder preparar una verdadera adoración. El texto comienza diciendo en el versículo 1 lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En primer lugar, el que habita en Dios. Primero, para poder construir una verdadera adoración en Dios, es decir, recuerda, adoración es confianza y obediencia. Para poder construir en Dios una verdadera confianza y obediencia, primero que todo debes habitar en Dios. Debes estar en todo tiempo en una sincronización con Dios. Amén. Es difícil llegar a tener, digamos, una vida sumada a Dios, pero el objetivo siempre va a ser el estar cerca de Dios, que nuestro deleite sea siempre el estar cerca de Dios. Número uno, primero, es habitar en Dios. El versículo 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Este versículo nos invita a declarar que Dios tiene el control, que Dios es nuestra esperanza, nuestro castillo. Siempre, digamos, como segundo paso, siempre va a ser el hablar. En primer lugar, habitar en Dios. En segundo lugar es hablar, declarar, decir las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es decir, inclusive hablar de Dios fomenta o prepara una verdadera adoración en nosotros, una verdadera confianza. Podremos sentirnos confiados y podemos obedecer cuando de continuo hablamos de Dios con otras personas, con nuestros familiares, con los grupos de WhatsApp en los que estamos, en la familia. Siempre tratar de dar una palabra de parte de Dios, siempre tratar de hablar y decir, declarar acerca de Dios. En tercer lugar, mira lo que dice el versículo 3 y el versículo 4. Dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí nos invita a creer. Como tercera opción, para poder fomentar una cultura de adoración, es decir, recuerda, de confianza y obediencia. Número 1, habitar en Dios. Número 2, declarar de Dios, es decir, hablar de Dios. Número 3 es creer en Dios, creer en que Él, como dice la palabra, me librará del lazo del cazador, me librará de la peste destructora, ¿sí? Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Él es mi escudo y adarga, es su verdad. Amén. Él es mi escudo, Él es quien me protege. Cuando empiezo a creer en lo que Dios empieza a hacer en mi vida, en la vida de mi familia, entonces empieza a fomentarse esta verdadera adoración en mi vida, esta confianza y obediencia verdadera en Dios. Amén. Seguimos continuando el texto, el cual nos dice el versículo 5, el 6 y el 7. Atención lo que dice, mi querido hermano. Dice: no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Número 7, caerá a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aquí que nos invita el Señor, número 4, a estar seguro. A estar seguros de que Él tiene el cuidado de nosotros. A estar seguro de no temer el terror nocturno. Sé que es difícil en medio de toda esta situación, cuando el panorama, en vez de aclararse por lo que haces, por lo contrario empieza a oscurecerse, empieza a ponerse un poco más difícil el panorama, que los contagios, que la enfermedad empieza a desbordarse, que las UCIs, que las camas UCI están ya en un casi 98%, 100% en ciudades colapsadas, ya no se están aplicando pruebas, y déjame decirte que se pondrá un poco más difícil. ¿Por qué razón? Porque el panorama tiende siempre a oscurecerse, y sabes, allí es donde Dios quiere fomentar la verdadera adoración. Recuerda, mi querido hermano, la verdadera adoración, la que Dios quiere, es la obediencia y la adoración. La confianza y la obediencia es la verdadera adoración a Dios. En el versículo, vamos a leer los siguientes 5 versículos, que son el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. 8, 9, 10, 11 y 12. Mira lo que dice la palabra del Señor. Ciertamente en tus ojos mirarás, con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos,
porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán y para que tu pie no tropiece en piedra. Esto es esperanza. Esto es esperar. ¿Cómo construir una verdadera confianza y obediencia que se va a transformar en una verdadera adoración? ¿Sabes? La adoración no es música. La adoración no son canciones. La adoración no es una liturgia. La adoración no es un momento. La adoración no es un episodio de la vida. La adoración no es un punto de la liturgia del culto. ¿Saben? La adoración es una acción completamente profunda que tiene que ver mucho con la confianza en Dios. La verdadera adoración es esa tranquilidad y la confianza de descansar en Dios. Pero ¿cómo puedo construir esa confianza y esa obediencia en Dios? Habitando en Dios, declarando de Dios, creyendo en Dios, estar seguro de que Él tiene cuidado de nosotros, esperar en Dios, que es difícil, sobre todo cuando el panorama es sumamente difícil. Yo creo que de lo más difícil de la vida es esperar. Siempre que me preguntan, cuando voy a alguna entrevista, cuando voy a hacer algún tipo de actividad en la cual me preguntan cuál es su defecto, cuál es su debilidad más grande, siempre sin lugar a duda les digo que la impaciencia. Soy muy impaciente, no me gusta esperar, me gustan las cosas ya. ¿A quién no le gustan las cosas ya, cierto? Pero lo confieso, verdaderamente soy muy impaciente. Y de las cosas que más nos pide Dios que hagamos es que esperemos en Él. ¿Saben? Cuando yo leo la palabra aquí que me dice que ciertamente tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, y porque has puesto a Dios, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, dice, no te sobrevendrá mal, ni la plaga tocará tu morada. Toca mucho la fibra interna del cristiano, ¿no? Del saber de que debes esperar. Qué difícil es esperar sin hacer nada. Es impotencia, es porque no está en tus manos. No está en tus manos ni siquiera que no te dé coronavirus. No está en tus manos, aunque pareciera que cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad y demás. Pero todo depende de esperar en Dios, de confiar, de obedecer, claro que sí, pero sobre todo de esperar en Dios. De esperar en Dios. Y créeme que de las cosas más difíciles que existe es el esperar. Sin embargo, ahora la palabra del Señor en el versículo 13 nos da una pista de esas dificultades que sí o sí el ser humano va a tener para poner a prueba una verdadera adoración, es decir, su verdadera confianza y obediencia. Mira lo que dice el versículo 13. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Quiero que tomemos un espacio para poder entender este versículo, que es muy importante y que, digamos, marcará un principio de adoración genuina delante del Señor. Aquí el Señor utiliza 3 animales, ¿no? Nombra el león, el aspid, que es una serpiente, y el dragón. Y quiero que podamos entender esto. El león simboliza ese ataque esperado, ¿no? Siempre el león se detecta desde lo lejos, ¿no? Dice que el rugido del león se puede oír a kilómetros de distancia. Por eso cuando hay zona de leones es muy fácil entenderlo, porque ellos se hacen sentir. La Biblia dice que el enemigo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Por ende, podemos entender que cuando el Señor nos habla acerca de un ataque de león, siempre nos hace referencia de un ataque esperado. Es lo que esperas que suceda, ¿cierto? Representan los problemas obvios. En cualquier cosa que emprendamos siempre vamos a tener dificultades, siempre vamos a tener problemas. Llámese el matrimonio. Si no quieres tener problemas en el matrimonio, sencillamente no debes casarte. Llámese paternidad. Si no quieres tener problemas con tus hijos, pues no deberías tener hijos. ¿Por qué? Porque en todo
en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas, llámese matrimonio, paternidad, negocios, trabajo, ministerio inclusive, siempre en cualquier cosa que hagamos, siempre vamos a tener dificultades. Por ende, en estas dificultades representan estos ataques esperados. Es normal que tengamos dificultades, es normal que tengamos este tipo de ataques como lo que nos advierte el Señor, el león. Dice, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice sobre el león. Él nos ha puesto sobre estos ataques esperados. Pero adicional de esto, habla acerca del áspid, que el áspid es una serpiente, ¿no? Y saben que la serpiente simboliza un ataque inesperado. Las serpientes son sigilosas, tratan de ocultarse, por lo general están en los arbustos, en lugares donde no se ven, y esto representa estos ataques inesperados. Es lo que no esperas, representa lo que nunca pensaste, representan esos momentos desestabilizantes de la vida, los cuales no estábamos preparados para poder vivir. ¿Sabes? Cuando empezó este tiempo de pandemia, quiero contarte algo de mi experiencia. Cuando empezó este tiempo de pandemia, como familia nos reunimos, hicimos un grupo, tratamos de hacer reuniones en Zoom, de orar juntos, nos preparamos, cuidamos a los más adultos, a mi papá, a mi mamá, para que estuvieran en la casa, para que no salieran, y nos preparamos, por decirlo así, para poder vivir un tiempo de cuarentena. Nos hablábamos todos los días, empezamos a poner en práctica lo que hablábamos ahorita, ¿no? Empezamos a habitar juntos como familia en Dios, empezamos a declarar palabras que nos mandábamos al principio, así como yo sé que ustedes tienen también sus grupos de familia en WhatsApp, y se reunían por Zoom y todo, así lo hacíamos, empezamos nosotros y empezamos a compartirnos la palabra de Dios, que una reflexión, que un cántico, que un coro, que una alabanza. Empezamos a fomentar esa cultura de creer entre nosotros mismos, a cuidar a los más adultos, porque siempre nos dijeron, bueno, los adultos son los más vulnerables, a tratar de cuidarlos, a mi papá, como les digo, a mis abuelos, y a permanecer un estado seguro, ¿no? En medio de estas circunstancias, pero y a esperar, porque luego vino la época, cuando ya llevamos un mes y medio, 2 meses, en la época de esperar de que qué va a pasar en medio de estas circunstancias. Y veíamos el león, ¿no? O sea, ese ataque esperado de que empezaron a los negocios, el trabajo a ponerse dificultuoso, a los ingresos a disminuir. Eran esos ataques esperados, era lo que esperábamos, lo que iba a suceder, lo que tanto nos advirtieron. Pero de la misma manera vino el ataque inesperado, ¿saben? En medio de todo eso y pese a todos estos cuidados, mi padre empezó a enfermarse, empezó a sentir fiebre, empezó a sentir malestar, empezó a sentirse decaído, y tuvimos que llevarlo al médico. En el médico le hicieron la prueba y salió positivo para COVID-19. Para nosotros fue un ataque inesperado, fue un momento de suma desestabilización, ¿saben? Porque no esperábamos, lo habíamos cuidado bien, un hombre de 72 años, y estaba guardado en casa, un hombre muy fuerte, pero estaba contagiado con este virus que al principio pues nos parecía que era un simple virus, pero no teníamos la magnitud de lo que era, ¿no? Entonces, en medio de todas estas circunstancias, él empezó a agravarse, tuvo que irse a cuidados intensivos y lastimosamente falleció el 11 de julio, producto de esta terrible enfermedad. Para nosotros fue un momento, para mí personalmente fue un momento desestabilizante en mi vida. Fue muy fuerte ese ataque inesperado, ¿saben? No esperábamos que esto sucediera en nuestra casa, nos habíamos preparado para este tipo de situación. Pero saben, Dios en medio de esta palabra me recordaba y me decía que Él nos había dado la autoridad sobre los ataques esperados, es decir, sobre el león, pero también sobre los ataques inesperados, sobre aquellas cosas que llegan a nuestra vida que nosotros no esperábamos.
no te voy a negar que es difícil, y adorar en medio de este tipo de dificultad es muy difícil. Es muy difícil cuando has perdido a alguien que amas, cuando has perdido cuando ha pasado en tu vida una situación difícil, tener que levantar las manos y adorar. Es difícil, no es fácil, la verdad. Pero el Señor nos recuerda que Él nos ha puesto sobre autoridad, sobre los ataques esperados, es decir, sobre el león y sobre la aspid, que simboliza esos ataques inesperados, ¿sí? Y por último, ¿sabes? El Señor utiliza el dragón. La pregunta es por qué utiliza el dragón, ¿no? Un animal de la mitología, ¿no? Algo irreal, ¿saben? Pero es para representar a esos ataques infundados, esos ataques que quizás no hacen un daño objetivo, pero sí hacen un daño subjetivo. De pronto son de esos miedos, esos temores, esa depresión que pueda llegar a suceder. En medio de este testimonio que les estoy diciendo de lo que sucedió en mi casa, empezamos a sentirnos muy mal, muy tristes, ¿no? La pérdida de un ser querido siempre desestabiliza a una familia, sobre todo cuando es el patriarca, ¿no? Es el padre de todos. Y déjame decirte que nos desestabilizó bastante. Y empezó a crecer en nosotros esa depresión, ese miedo, porque es normal, los ataques infundados. El dragón simboliza ese ataque que quiere hacer daño en la mente, que quiere destruir tu fe, que quiere destruir tu confianza, que quiere alejarte de Dios, de decirte, mira, si ves, no pudo sanar a tu padre, si ves, no pudo cuidar la integridad de tu padre, si ves, tú tanto que oras, tú tanto que ayunas, tú tanto que crees, tú tanto que confías, y no pudo sanar a tu padre. No le voy a negar que fue difícil, pero Dios quiere en nosotros diseñar una cultura de adoración que no dependa de las circunstancias, que no dependa de los ataques esperados, o que no dependa de los ataques inesperados, y mucho menos que dependa de los ataques infundados, de los miedos. Dios no quiere crear en nosotros una cultura de miedo, sino una cultura de confianza, una adoración que sea genuina, que confíe y obedezca pese a cualquier circunstancia. ¿Sabes? Si llegásemos a poder vencer en medio de estas circunstancias, mira lo que dice el versículo 14. ¿Cómo lo haremos? Dice, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Cómo lo lograremos? ¿Cómo podemos lograr una verdadera adoración? ¿Cómo podemos lograr una adoración en medio del tiempo de dificultad? Es cuando colocamos nuestro amor en Dios, cuando colocamos nuestra confianza en Dios, cuando colocamos por alto su nombre, cuando en medio de la dificultad, en medio de la adversidad podemos decir, Dios tiene el control de mi casa, de mi vida. Dice el versículo 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré, yo en la angustia lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mi querido hermano que me escuchas, si has llegado a este punto de la reflexión, déjame decirte que la adoración genuina en Dios no es un evento, no es una acción, no es algo que sucede en medio de la música. La adoración verdadera a Dios es la confianza pese a los ataques, pese a la dificultad, pese al ataque del león, pese al ataque de la aspid, pese al ataque del dragón, pese a los miedos esperados, pese a los miedos inesperados, pese a los miedos subjetivos. La confianza en Dios es la verdadera adoración. Yo te invito a que en estos días de dificultad que vamos atravesando, porque los días serán peores, en estos días de dificultad es donde más aferrados a Dios debemos estar, donde más aferrados a Dios debemos estar, donde en mi casa debe sonar la adoración, la alabanza a Dios, donde mi boca debe pronunciar la alabanza a Dios, donde mi corazón debe rebosar la alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque lo que espera Dios de nosotros es ese tipo de adoradores. Es un tipo de adorador que no dependa de las circunstancias, que no dependa de las condiciones, sino que por el contrario dependa única y exclusivamente de mi Salvador, de nuestro Señor nada más.
Yo te invito, mi querido amigo y mi querido hermano, que sigues esta transmisión, que si has llegado hasta este punto, podamos orar al Señor para que Él tome el control de nuestras vidas, para que Él pueda crear en nosotros una cultura de adoración genuina que dependa no de las circunstancias, sino que dependa completamente de su voluntad. Yo te invito a que cierres tus ojos y hagas la oración más sincera de tu corazón. Y le digas al Señor, sabes, Señor, no, mi adoración no quiero que dependa de las circunstancias, ni de mis miedos. Porque las circunstancias difíciles van a estar y porque los miedos van a estar, mi querido hermano. Pero no debe depender de eso. Hoy quiero que nos pongamos de acuerdo y de manera simbólica nos unamos en oración y podamos decirle, Señor, mi adoración es mi confianza en ti. Padre que estás en los cielos, hoy te doy gracias, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, con mis hermanos. Yo te doy gracias porque estamos viviendo un tiempo en el cual tú Señor, quieres formar en nosotros un carácter, una cultura de adoración genuina, que no dependa de las circunstancias, que no dependa de lo que pase alrededor. Yo oro por mis hermanos, por su salud. Oro, Señor, por la salud espiritual, por la salud física, por la salud mental y emocional. Yo oro por mis hermanos para que no nos dejamos vencer de lo malo, como dice la palabra del Señor, sino que venzamos con el bien el mal y que podamos confiar en ti, Señor. Que podamos decir que tú eres, Señor, nuestro abrigo y ante ese abrigo, debajo de ese abrigo que queremos habitar. Señor Jesús, ayúdanos por medio de tu gracia a poder permanecer fiel, a poder permanecer firmes, a poder permanecer fieles a la obra, a poder seguir contribuyendo en la extensión de tu reino, a poder seguir confiado, que no dependan las circunstancias que pasen a mi alrededor, que no afecten mi emoción, que no afecten mi fe, sino que por el contrario mi confianza está solo en ti, Señor. Hoy levantamos nuestras manos, Señor, al cielo y declaramos, Señor, confiadamente que tú tienes el control de nuestras vidas y que, Señor, en medio de cualquier circunstancia que vivamos, tú tienes el control. Tú tienes el control. Hoy te cedemos todo el control y espero que recibas nuestra confianza y nuestra obediencia, que es nuestra mejor adoración genuina. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Mi querido hermano, gracias por acompañarme en este tiempo de reflexión. Gracias a mis hermanos de la comunidad cristiana de crecimiento, al pastor Pablo Vázquez, a sus líderes, por la oportunidad y la invitación que me hicieron para poder compartir tu palabra. Recuerda que en Cristo todo va a estar bien. Dios te bendiga.